tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende del horario en el que nos esté viendo. Si está usted viéndonos en vivo y en directo en la premier de esta transmisión, muchas gracias por sumarse aquí a Estudio B, en donde ya vieron que en esta ocasión pues nos falta una integrante que debería de estar aquí. Muy buenas noches, Dani, muy buenas noches, Meme, muy buenas noches, Adri. Le mandamos un abrazo y todo el cariño y lo que necesite a Luisa Cantú. En esta ocasión no va a estar con nosotras, pero nosotras sí estamos con ella. Te mandamos un fuerte abrazo, Luisa, y nuestros mejores deseos. Pero, pues, tenemos que ocupar ese lugar. Y fue que decidimos invitar a una periodista. ¿A quién? Conocida. ¿Quién? Una periodista bastante conocida y aclamada por todos ustedes. Le damos la bienvenida a Dulce Olvera. Muchas gracias, Dulce, por acompañarnos. Bienvenida, Dulce. Buenas noches, días. Buenas tardes. Qué formal. Sí, es muy formal. Así es al inicio, luego gana confianza y ya. Y también a Luisa, repito lo mismo mensaje. Un abrazo para Luisa. Te queremos mucho. Gracias por la invitación. Así que nos va a acompañar en este versus Dulce Olvera. Bienvenida, Dulce, siéntete como en casa. Estás en casa, como no, Estudio B. Y sin embargo, al aire, sin embargo, MX. El día de hoy traemos un versus que creo que ya todos nos estaban pidiendo, incluso por ahí en redes sociales nos dijeron, oigan, ¿por qué no hacen un versus AMLO contra el Poder Judicial? Y creo que el tema es enfrentar a dos poderes el día de hoy, a dos poderes que son importantes aquí en México, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Quiénes son sus representantes? Aquí en México sabemos que el Poder Ejecutivo está representado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y del otro lado el Poder Judicial está representado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Así que son los dos personajes que vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es la batalla que han estado enfrentando? ¿Cuál es la relación que tienen ambos personajes? Aquí se la vamos a dar a conocer y vamos a ver si sí tiene autonomía o no cada uno de estos poderes. Así que no se vaya, quédese durante la siguiente hora porque vamos a tener un programa muy interesante con todas estas periodistas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a una pausa y arrancamos con este versus. Pues vamos a entrar de lleno a este versus en donde enfrentamos al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. No sin antes recordarles que se pueden sumar a la comunidad de Estudio B. Suscríbanse, dejen me gusta, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones cada que estamos subiendo videos. Las premier son de lunes a domingo a las 8:30 de la noche, así que ya sabe, prenda la campanita, deje su me gusta y suscríbase a Estudio B. Y ahora sí, arranquemos porque de un lado vamos a tener a Meme Yamel y a Dani Barragán hablando y trayéndonos datos del presidente Andrés Manuel López Obrador en esta batalla que ha emprendido contra el Poder Judicial, que está representado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, está Adriana Buentello y nuestra periodista invitada Dulce Olvera. Chan, Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial. Así es. Así vamos. Y arranquemos de una vez con esta plática porque en los últimos días hemos visto cómo se han intensificado la polémica que tienen en estos dos poderes. ¿Cuál es la batalla que inician el presidente Andrés Manuel López Obrador y la ministra presidenta? ¿En qué momento están arrancando? Si quieren, vamos de este lado con el Poder Ejecutivo. Meme, adelante. La batalla básicamente se centra en la justicia y la política. Son dos temas que aunque quieran separarse, sobre todo el Poder Judicial intenta separarlos, honestamente no los pueden separar, porque la manera en la que llegan los ministros está ligada a la política. Se han dado transiciones, ¿no? Recordemos que hemos tenido maneras distintas en las que se han elegido los ministros, pero siempre han sido al menos las últimas dos presidencialistas, ¿no? La que tuvimos en el pasado, antes de la reforma que llega con la elección de ministros y demás, era a través de una designación única, ¿no? Entonces el presidente elegía a una sola persona para ocupar la vacante, el Senado ratificaba y pues prácticamente los votos eran como el presidente quisiera. Entonces nunca se cuestionaba. Evidentemente eso dejaba en desventaja a otras fuerzas políticas, algo similar a lo que ha pasado con el INE, por ejemplo, para la audiencia que quizás está más empapada con eso, que siempre tienen que estar o han estado ligados
al Poder Ejecutivo, a la persona que los postula. Cuando llega esta nueva modificación, ahora es una terna, ¿no? El presidente manda una terna y ya el Senado, de manera, entre comillas diré, libre, decide quién es el que mejor pues queda conforme para el cargo. Lamentablemente eso tampoco ha sido real, ¿no? Porque hemos tenido ministros como la actual, Norma Lucía Piña, que claramente no estaban calificadas para el cargo. O sea, claramente ni siquiera debieron de haber llegado a estar en la Suprema Corte, ni siquiera. Le dejaré al otro equipo los datos duros sobre eso, pero es que hay comparecencias en 2015, ¿no? La comparecencia de Norma Piña en 2015 es clarísima. Tenías a un Ríos Peter cuestionándola por su pésimo desempeño y aún así consigue los votos. Entonces, en realidad la pelea es esa. Se supone que hay un principio de ingratitud que usan los abogados, particularmente ya en el tema de la Corte, que deben de tener un principio de ingratitud, porque no pueden estar ligados y no pueden agradecerle de alguna manera a la persona que los elige o los postula o los sugiere para mantenerse imparciales. Ahora la duda es, ¿imparciales de quién? ¿No? Porque en este caso sí se dicen muy imparciales del presidente y sí hay ejemplos de ese principio de ingratitud en algunas postulaciones de Andrés Manuel actuales, pero ¿hay una ingratitud hacia las élites? ¿Hay una ingratitud hacia los poderes fácticos? ¿Hay una ingratitud hacia las cúpulas políticas? La ingratitud, en realidad, pues qué padre que tengan una ingratitud del presidente, pero ¿en dónde está la justicia, no? Entonces, solo como para ir calentando, en realidad el debate es ese. La ingratitud y qué padre que defiendan su independencia y todo eso, pero es que son hasta independientes de la justicia y hasta independientes del pueblo. Todas hicimos y levantamos los ojos hacia Dulce Olvera hace un momento, porque parecía que querías comentarle algo a Meme Yamel, Dulce. Meme, buenas noches a todos. Para este entonces, yo creo que ya se vio el close-up justo de Norma Piña como tanto persona como la representante, el rostro del Poder Judicial. Híjole, en primera hablas de principios, yo quisiera recordar la famosa cuota de género. Llegó por con Peña Nieto, lo que decía es que no se puede separar política con justicia, por justo esas designaciones a partir del Senado y del presidente, el Ejecutivo y el Legislativo. Decir que pues ella vino con cuota de género y, te digo, diferenciarla un poco de su antecesor, el ministro tiktokero Arturo Saldívar. Él venía de ser abogado, digamos, privado, tenía sus clientes privados, y ella llegó de ser totalmente carrera de judicial, totalmente haciendo exámenes, compitiendo con un montón para llegar a ser jueza, luego magistrada, porque quien la impulsó fue otra, digamos, ministra amiga suya, Olga Sánchez Cordero, a quien sustituyó. Y sí, sueno siendo abogada del diablo, pero aquí Adriana, yo espero que aligeres un poco el respaldo. Ayúdame. No, pues debo contar que viene del ala progresista, eso es un hecho, digamos que las cuestiones que ha impulsado pues de manera importante tienen que ver con cuestiones a la comunidad LGBT, temas de género, también la despenalización por ejemplo, de la marihuana, pero aquí hay un tema también que me parece muy importante. Lo que decía Meme creo que es clave porque la parte en la que pues es un asunto también político, cómo se designan estos ministros. Ella fue primero, intentó llegar, la impulsó Felipe Calderón, que creo que eso también poco se sabe. Después sí llega ya con Peña Nieto, pero esta comparecencia que menciona Meme Yamel la quiero mencionar con mucho más detalle porque sí revela, uno, que es una muy mala oradora, y creo que sigue siéndolo. No le gustan las cámaras, Adriana. Puede ser que no le gustan las cámaras, pero bueno, estás en un pleno y además cuando inicia, justamente el primer día que inicia como ministra presidente, bueno, se hizo unos líos tremendos. Ahora, en esta comparecencia a mí me parece que fue muy penoso su papel. Y ya mencionaba Meme que Ríos Peter, en ese entonces senador del PRD, estaba cuestionando sobre la ineficiencia, particularmente del tribunal del 14º tribunal, primer circuito, ¿no? Que estuvo ella encabezando, donde era el lugar en donde tenían el peor desempeño. Otro
Otro tema que incluso también habla de la lejanía que tienen, incluso no solamente ella, sino en general el Poder Judicial con la ciudadanía, con la gente de a pie, es cuando le preguntan sobre si hay corrupción dentro del Poder Judicial, y ella, de manera, a mí me parece sumamente cínica, dice, no, yo no he visto nada. Es como, realmente está completamente, pues creo que fuera, ¿no? de toda proporción, porque, que ella misma a lo mejor haya querido decir que en su desempeño y con sus colegas no han sido corruptos, no puedes negar que hay una parte súper podrida dentro del Poder Judicial. Ahora, pues me da mucha risa un poco lo que en esta comparecencia responde, porque Ríos Peter le dice a esta encuesta, no me acuerdo en la encuesta de dónde era, pero esta encuesta revela que la mayoría de la gente tiene la percepción de que hay una gran corrupción en el Poder Judicial. Y lo que responde textualmente la ministra, pues si eso refleja las encuestas, entonces eso es preocupante y debe combatirse. Y después espérame, y silencio y todos así como de, o sea, ¿qué argumentación? Y decía también... en argumentación, Adriana. Exacto, también, bueno, eso ahorita no lo decía, pero también le dejaba la obligación a la ciudadanía de denunciar. En esa comparecencia, digamos, para que veamos el nivel, decía que era obligación de la ciudadanía denunciar la corrupción del Poder Judicial. O sea, digo, claro que nosotros tenemos un papel, pero que una aspirante a ministra de la Suprema Corte deje en manos de la ciudadanía el combate a la corrupción, híjole, ahí es a mí uno de los puntos que me causaron mucha alerta desde el 2015, que fue esa comparecencia. Bueno, ahora ya tendremos, digamos, otra etapa, pero Dulce quería comentar algo. Para terminar esta idea, complementando lo de Adriana, sí, la ministra presidente tendrá mucha pasión por su Constitución, y la Constitución per se es progresista, entonces por eso trae estas sentencias progresistas, pero no deja de llamar la atención la comparación y el contraste con Guadalupe Tadei como consejera presidenta del INE, que a ella sí ha reconocido la ley de austeridad. Entonces, ¿por qué si la ministra presidenta Norma Piña dice que tanto respeta la Constitución, que es la norma suprema, y también la ley, que sería la ley de austeridad, por qué no mencionar el tema de los salarios, de la élite del Poder Judicial y sobre todo el nepotismo, Adriana? Y Dani, por ejemplo, ahorita que estábamos hablando el trabajo que ha realizado Norma Piña, ¿no? Lo que ella ha hecho desde el lugar en el que ocupa y la manera en que se ha puesto también esta bandera progresista. ¿Cómo ha sido su actuar con el trabajo que ha implementado de su lado el presidente Andrés Manuel López Obrador? Porque esta batalla no es de ahorita, ¿no? No se trata nada más de defender un presupuesto del Poder Judicial. Viene una batalla del pasado, viene una batalla en donde ella misma elabora proyectos como el PANAUT, en donde ella misma vota en contra de distintas iniciativas como la ley eléctrica. ¿Cómo ha sido también este actuar de la ministra presidenta actual, Norma Lucía Piña, pero también como ministra? Sí, porque ahorita que ustedes estaban mencionando, por ejemplo, como esta parte, progresista de Piña, yo estaba pensando en que sí, cuando sale electa, pues creo que en general tuvimos como una misma perspectiva de decir, primero, se rompió un techo de cristal, ¿no? Y segundo, meternos a revisar sus iniciativas. Mira, ha votado a favor del derecho a decidir y todo esto, pero ¿qué tanto han sido batallas de ella y qué tanto han sido barcos a los que ella se ha subido, ¿no? También porque justo la misma legislación te obliga y las mismas leyes te obliga a ir modernizándote, ¿no? O sea, y creo yo que Norma Piña, más que una impulsora de leyes progresistas, pues simplemente ha actuado acorde a una marea que pues ha crecido desde las calles y ha crecido impulsada por activistas, porque hay veces que es muy sencillo decir, ellos votaron, pero ¿quiénes fueron las que estuvieron luchando en las calles para que llegaran hasta ese lugar en la corte esas leyes, ¿no? Entonces, también quizá, pues sí, darle el mérito del voto, pero pues hay muchas luchas atrás de esa cuestión. Entonces, dicho eso, creo que es necesario hablar sobre cómo es que se empieza a descomponer esa relación, porque el ejemplo previo que tenemos es el de Saldívar.
Llega AMLO y Saldívar todavía estuvo hasta en los balcones del grito de independencia, ¿no? Como un invitado, de acuerdo con los documentos de Guacamaya que pudimos revisar, pues Saldívar desayunaba con el secretario de la Defensa, con Rosa Isela, se reunía seguido con el propio presidente, o sea, llevaba una relación más allá de los eventos protocolarios en los que puedan estar. Recordar que llegó por Calderón, además. Exacto, también. sí, no, o sea, Saldívar... Perdón, yo sé que muchos, exacto, yo sé que muchos piensan que, ay, sí es Swiftie y hace TikToks, o sea, si alguien quiere realmente identificar a un progre buena ondita, es Saldívar, ¿no? Porque aparte... Que era abogado privado. Ajá, porque aparte, hasta este asunto de que hay ese TikToks, de acuerdo con una nota del periódico Reforma, su asesor de TikTok se lo pagamos todos nosotros. O sea, hablando de los privilegios del Poder Judicial, estuvo ese asesor de TikTok de Saldívar, ¿no? Entonces, sí, pero también él dijo que no era cierto, lo desmintió, pero bueno. pues está el documento, ¿no? Entonces, bueno. Pero, ¿qué fue lo mágico que hizo Saldívar para no ser una piña? Pues, que suena chistoso. ¿Qué fue que reconoció? Que había cosas que se tenían que cambiar en el Poder Nepotismo, Judicial. por ejemplo. Tan simple como eso. Y la ¿no? persecución de la que fue objeto también en Exacto, ya creo que también lo ha explotado demasiado, Sí, sí, sí. ¿no? Así de hasta salir en el documental y lo ha dicho muchas veces ya, ¿no? Cuando fue lo de Florence Cassé y todo lo de Calderón y todo, sí, o sea, la primera ocasión dices, híjole, que quede en un documental, sí, muy bien, pero ya es como reiterado y decir, me amenazó, pues bueno, creo que también ya lo ha usado un tanto a su favor. Pero bueno, el asunto está en que Saldívar dice, sí hay nepotismo, sí hay corrupción, se ha protegido acosadores dentro del Poder Judicial de la Federación, entonces vamos a cambiarlo. Sí. El presidente Andrés Manuel López Obrador creo que queda un tanto satisfecho en ese momento con al menos ver que esto de hacer caminar al elefante reumático estaba ocurriendo con un personaje que al menos ubicaba el problema y planteaba cierto tipo de soluciones. Muy por encimita, pero las planteaba. Es un poder muy fuerte como para renovarlo en 3 años que duró Saldívar junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero creo que el presidente dijo, están haciendo algo, ¿no? ¿Qué pasa con Piña? Que primero, el primer evento que tienen juntos es en el que ella no se levanta. Ella dijo que no era necesario, que fue un error, lo justificó y digamos, está bien, ¿no? O sea... Que era el día para conmemorar su libro favorito, la Constitución. La Constitución, ajá. Entonces dices, la señora Constitución. Dios mío. Que se junte con Cris. No, sí, espérate. O sea, yo no quiero ver el mundo arder ahorita, aguanta. Pero bueno, este asunto que dices, no pasa nada, es un asunto protocolario, no hay que pensar mal, ¿no? Pero pues de ahí en adelante ya todo vino, pues fueron señales ya no simbólicas como la de no ponerse de pie cuando entra el presidente, sino también reales. Este asunto de no reconocer y decir que son víctimas de una persecución del Poder Judicial, estar hablando de que se afecta la autonomía, cuando a mí lo que más me brinca, que en toda esta discusión se ha estado hablando del Poder Judicial y de los privilegios y del presupuesto, cuando las mamás de víctimas de feminicidio llevan muchísimos años padeciendo al Poder Judicial. O sea, y lo han padecido y ellas lo dicen, son los verdaderos enemigos, son los que te hacen sufrir más, o sea, ya estás batallando y sufriendo con, los asesinos de tus hijas, que están quedando libres en meses. Sí. O sea, se supone que para eso están los juzgadores, los impartidores de justicia. Creo que eso ha faltado porque pues sí se quedó mucho en el asunto de la disputa presupuestal, pero creo que en el ámbito de justicia es realmente en donde tendríamos que estar cuestionando más al Poder Judicial, que pues bueno, desafortunadamente también ellos agarran eso como bandera, al igual que el INE. O sea, de todas las banderas que pueden agarrar, agarran la de su sueldo. Que se me hace también muy lamentable por parte del Poder Judicial que se atrincheren en el sueldo alto en lugar de pues decir hacemos esto o nos necesitan para esto. No, se atrincheren en el sueldo y eso sí me habla de una superficialidad muy grotesca por parte del Poder Judicial cuando de verdad hay familias que han padecido terrible
terrible a los impartidores de justicia. Y ahora que mencionas esto, por ejemplo, Meme arrancaba diciendo, ¿no?, que el tema es también hablar de justicia, que el tema es hablar y ponerlo en el centro, pero vemos que no ha habido como una respuesta para las madres, no ha habido una respuesta para la persona que está exigiéndola, ¿no?, que está gritando cada vez más fuerte. Queremos justicia por cualquier causa que estamos luchando, que hay muchas causas por las cuales luchar aquí en México. De este lado, entonces, lo que decía Dani, por ejemplo, de Saldívar. Saldívar reconoció que se tenía que cambiar algo en el Poder Judicial. ¿Fue suficiente o en realidad nada más hizo una apariencia de que sí lo quería, sí quería cambiar las cosas allá adentro? Porque Norma Piña no lo reconoce y tampoco está haciendo absolutamente algo por cambiarlo, ¿no?, y por tener este acceso a la justicia. Para Saldívar era necesario nada más decir eso, y para Piña también en su momento, por ejemplo, era básico decir, pues sí, reconozco que hay errores acá adentro y hay que cambiarlos, como lo hizo Saldívar. Yo creo que esto sí es una lucha política, sí es un enfrentamiento político. Yo veo que aquí la justicia no es necesariamente lo más relevante en ningún lado, ni del lado del Poder Judicial, ni del lado del presidente López Obrador. El presidente López Obrador vio afectados sus intereses cuando pues empiezan a obstaculizarse muchas de las reformas y de las iniciativas en la Suprema Corte. Cuando estuvo Arturo Saldívar como presidente, la verdad es que no había, y los mismos privilegios siguen y seguían existiendo en ese momento, y no había un enfrentamiento de manera tan directa. Hay muchas cosas preocupantes porque esto siento que sí no es como de un lado estás de un lado y estás del otro. Creo que hay que entender un poco el contexto, porque si de los proyectos, digamos, principales o importantes que se han visto afectados por estas decisiones están la ley de la industria eléctrica, la inconstitucionalidad sobre el tema de la Guardia Nacional, la eliminación, que buscó la eliminación en el caso de Norma Piña, o votó de la prisión preventiva oficiosa, también el tema de las controversias sobre el llamado Plan B de la reforma electoral, y en cambio, por ejemplo, Norma Piña sí propuso, pero no nada más propuso, se avaló esta llamada puerta giratoria que ahí había quitado el presidente López Obrador. Entonces, pues un artículo, que es el 24, señala que pues los servidores públicos de mando superior no podrían ocupar puestos dentro de la iniciativa privada que hayan supervisado, regulado o respecto a los cuales hayan tenido información en el ejercicio de su cargo hasta que pasen al menos 10 años. Esto para evitar los conflictos de interés, y que ha hecho de manera insistente el presidente López Obrador en las mañaneras, y que creo que no es nada más que lo diga el presidente, sino que es real, que han estado en empresas, en empresas muy grandes, exfuncionarios, por ejemplo, de Calderón, de Peña Nieto, en diferente tipo de empresas, sobre todo relacionadas, por ejemplo, con la energía. Sí, que se van con información estratégica. De seguridad de hecho, nacional. por ejemplo, uno de los reportajes más importantes respecto a esa puerta giratoria es lo que tiene que ver con Coca-Cola, que lo hizo Kenia Velázquez en PopLab, justo de muchos funcionarios de Fox, de Calderón, que pues de pronto pasan también a estas iniciativas privadas o que tienen esos conflictos de interés, y en temas de salud, que también es uno de los temas muy, muy graves. Aquí una de las primeras señales ya mencionaba el tema de que por un lado, el presidente López Obrador en enero de 2023 hace un primer llamado, dice, ahora que ganó la señora Piña, que supuestamente dice nosotros perdimos como si nos importara estar sometiendo a poderes, dice como era antes, como ellos estaban acostumbrados, pues ahora estamos notando, decía el presidente, que hay más actos que consideramos ilegales y de injusticias en contra del interés público. Esto es en enero de 2023, es el primer llamado que hace el presidente cuando empieza a haber algunos movimientos. Hay que recordar que también con la llegada de Norma Piña se descabezó el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que estaba a cargo de Netzaí Sandoval, que estaba llevando a cabo pues un trabajo muy relevante. Pero aquí el tema más grave, me parece a mí que pues algo que ha denunciado incluso el periodista Ricardo Rafael, revela cómo tiene Norma Piña cercanía con Isabel Miranda de Wallace, que festejó además la llegada de Norma Piña, y pues cómo está involucrado este caso, porque tiene a 2 integrantes de Wallace el Poder Judicial.
también vinculados al propio García Luna. Es el caso de Ricardo Márquez Blas, quien pues también colaboró en el Sistema Nacional de Seguridad Pública cuando García Luna estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y que ahora fue nombrado como titular de Coordinación de Fortalecimiento Institucional de la Suprema Corte. Y también Abraham Pedraza Rodríguez, quien trabaja con la ministra Norma Piña como secretario de Estudio y Cuenta. Esto es, él se encarga, o sea, un personaje relacionado con Wallace, se encarga del estudio y revisión de los medios de impugnación de los casos, la formulación de anteproyectos de acuerdos y sentencias. Este personaje es un familiar cercano a Isabel Miranda de Wallace. Está casado con su hermana menor, Magdalena, pero además está vinculado precisamente al caso Wallace porque fue este personaje cercano a Piña, que está en esta posición, quien se presentó en la agencia del Ministerio Público en julio de 2005 para denunciar la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda. Entonces, sí estamos viendo ahí que se está comprometiendo un tema muy grave. Incluso Salvador Leiva, el exsecretario técnico de combate a la tortura, tratos crueles e inhumanos de la Dirección General del Instituto Federal de la Defensoría Pública, denunció en esta carta de renuncia que ya no existían las condiciones para trabajar por las víctimas, por la influencia de poderes ajenos a la institución que ya comenzaba a surtir efectos. Él hablaba de la afectación sobre este caso, particularmente de la fabricación del secuestro en el caso Wallace, y pues también como Taisa Cruz, la que se quedó al frente en lugar de Netzaí, le dijo que no atacara a la ministra Norma Piña. Y recordar que también Salvador Leiva fue espiado con Pegasus, ¿no? Entonces esto es un poco también pues no sé si el caldo de cultivo, pero el contexto en el que llega la ministra Norma Piña. Y perdón, rápidamente, se le suma lo de los empleados cercanos a Genaro García Luna, sí. Que ahí se dan también justo cuando se le descongelan las cuentas a la esposa, cuando ya dictaminan que es culpable. Y lo otro que también lo documentó Álvaro Delgado, que ella le dice a Osorio Chong primo, ¿no? O sea, para hablar sobre las relaciones de la ministra. Por ejemplo, todo esto, Meme, y con lo que mencionaba ahorita Adriana, con las frases del presidente López Obrador cuando llega como ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández, si pierde el presidente o en realidad termina ganando para impulsar en este último tramo de su administración el tema de la reforma judicial. En realidad lo que hace Piña es darle la razón de manera mucho más evidente a Andrés Manuel López Obrador la necesidad de una reforma. Yo recuerdo que en una mañanera, cuando estaba Saldívar, yo le pregunté al presidente qué buscaba hacer para reformar el Poder Judicial, porque claramente estuviera Saldívar o no estuviera Saldívar, es un poder que hay que mejorar de profundidad. O sea, hay unas redes de nepotismo brutal. Por ejemplo, la hija de Luis María Aguilar está trabajando en el Poder Judicial y me parecía muy interesante ver cómo los propios ministros se salen por las tangentes, ¿no? Porque sobre todo Luis María Aguilar, cuando él fue el presidente de la Suprema, se lo reclaman y él publica como un acuerdo, ¿no? En donde dice que no podían contratar a sus familiares para trabajar en sus proyectos o en sus ponencias. Pero, por ejemplo, la hija de Luis María Aguilar trabaja en la ponencia de Pérez Dayán. Entonces, Y que además es dentista. Exacto, y es dentista. Entonces, ese es solo un ejemplo en la escala superior de cómo está, y solo como por así de embarrada, porque el entramado de familiares, o sea, hasta las exparejas, cuñados, hermanos, primos, o sea, si pueden contratar al perro, contratan al perro, de la familia, obviamente, porque ni modo que sea de la calle, ¿qué pasó? Entonces, evidentemente, hay una reforma profunda, y cuando le pregunto al presidente eso, me dice que él en sus atribuciones está, pues, ir haciendo propuestas para las vacancias que se vayan dando, y él le puso toda la fe a las personas que postulaban, ¿no? En las ternas. ¿Qué pasó? Margarita Ríos Farjat evidentemente cumplió el principio de ingratitud hasta la médula.
Carrancá también, y vaya, se lo celebro, fue el único que salió a marchar, Ajá. pero también cumplió el principio de ingratitud hasta la médula. Tienes a una Loretta Ortiz que ella creo que todavía se mantiene, porque aparte Loretta creo que es la más cercana a Andrés Manuel. Ella no Pero muy solamente técnica. no solamente funda Morena, sino que estuvo en los comités de la paz con los que Andrés Manuel empieza su administración. La intentan meter en algunos otros cargos y hasta que pega, pues llega a la Suprema. El cargo que ha sido más cuestionado, pues el Yasmín Esquivel, Sí. por su pareja y evidentemente por el tema de la tesis. Y ella, o sea, digamos que entre Loretta y Yasmín son las que se mantienen como más cercanas al presidente, violando el principio de ingratitud que defienden mucho el Poder Judicial y que debería de existir, pero para todos. Cuando el presidente me dice que él le tenía toda su fe a eso, yo creo que lo ha reconocido de alguna manera, pues se le voltearon, o sea, no funcionó su estrategia como para ir reformando el Poder Judicial. Es más, Saldívar, que no fue propuesto por él, termina siendo más aliado del presidente. Y para hacer un contraste un poco entre Saldívar y Piña, cuando estuvo Saldívar sí hubo una reforma al Poder Judicial, mínima. Y de hecho el contexto de la pregunta que le hice al presidente en la mañana es a raíz de ese, que fue en 2020. ¿Qué es lo que buscaron hacer con esa reforma? Que es cuando Saldívar llega, es la reforma que impulsa Saldívar con el Senado, de hecho me acuerdo mucho con Monreal, era fortalecer al Consejo de la Judicatura Federal, que se les diera mayor poder o incluso hasta para capacitar a los empleados administrativos del Consejo de la Judicatura Federal, hacer un movimiento en unos tribunales de apelación, etcétera. Pero una reforma, o sea, por encimita de lo que en realidad se necesita. Los propios abogados, incluso hay senadores de oposición que reconocen que el Consejo de la Judicatura no debería ser presidido por el presidente o presidenta de la Suprema, porque necesitas a alguien que te regule y ese es el Consejo. ¿Cómo le haces cuando es la misma persona la que está en los dos lados? Poder absoluto. Es un poder absoluto. Y bajo esa misma, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con Saldívar y Piña? Cuando estaba Saldívar se destituye al menos a 2 jueces. Al de los Porquis, por corrupción. O sea, lo primero que hace Saldívar es destituir al juez de Veracruz, que estuvo al frente del caso Porquis, lo destituye. Y también destituye a un segundo juez federal de Mexicali, a José Luis Horta Herrera, que fue denunciado por la Sedena por ordenar la liberación de 2 personas detenidas en posesión de 36 armas de fuego. Cuando llega Piña, lo primero que hace también es reinstalar a este último juez. O sea, al juez que destituye a Saldívar, que fue denunciado por la Sedena por el tema de las 36 armas, es al mismo al que reinstala Norma Lucía Piña. ¿Cuáles otras son diferencias que existen? Saldívar sí tenía una cierta vigilancia a los jueces. ¿Que fue suficiente? Por supuesto que no. No es suficiente y tampoco le va a dar la vida en 4 años a una persona, por mucha voluntad que tenga, de depurar a todos los jueces corruptos. Que, vaya, un caso del que estaba muy cerca, de Puebla, este juez que deja prácticamente en libertad a un sacerdote pederasta, que el presidente lo exhibe en la mañanera. Si no exhiben el caso en la mañanera, este juez no abre audiencia y no detienen de nuevo al violador. Pero tenía que ser exhibido en la mañanera. ¿Eso es atacar al Poder Judicial? Por supuesto que no. Y este juez le reclama, insisto, a la mamá del niño que viola, ¿no? O sea, el juez en la audiencia le reclama a la mamá que por su culpa y por hacer tanto ruido, ahora él tiene que trabajar. Y ese es un juez local, muy local, que está adscrito a Zacatlán. ¿Cómo le haces para llegar hasta allá? Piña no tiene la voluntad, ni siquiera reconoce que existe corrupción, porque ustedes ciudadanos denuncien. Ajá, para que al final pase lo que ha pasado con las mamás o papás de las niñas que han sido asesinadas, que les han otorgado amparos a diestra y siniestra. O sea, lamentablemente los cuestionamientos que se hacen al Poder Judicial no son ataques, son reclamos históricos. ¿Por qué el presidente los hace ahora? Porque al menos Saldívar intentó. Lo dejaré ahí, intentó. Sé que pudo hacer más, pudo hacer mucho más. Estuvo el último acuerdo que sacan a muchas mujeres de Santa Marta, Catitla, hasta sale Rosario Robles, ¿no? Hasta ella se benefició de Saldívar en ese momento. Al menos hubo un intento con Saldívar, pero para hacer un cambio profundo necesitas una reforma profunda. Y tienes solamente en esto de los fideicomisos al Poder Judicial, a ciertos ministros, buscando amparos
o acciones de inconstitucionalidad para que rebote a la Corte y entonces la Corte sea juez y parte, aunque existe un artículo en donde no pueden ser juez y parte porque evidentemente son los afectados. Es un tema que para discutirlo y desmenuzarlo tendríamos que irnos a presentar casos y casos y casos y casos de corrupción. Pero al menos lo que está pasando en este momento, el que Norma Lucía Piña contrate al cuñado de Isabel Miranda de Wallace, que esté reinstalando a jueces destituidos por Saldívar por un tema evidentemente de corrupción, que esté echando para atrás ciertos movimientos y ciertas reformas que se hicieron, que le quite independencia a la Defensoría al poner gente perfectamente servil a Norma Piña. O sea, el ver que todo esto pasa, le da todos los argumentos a un Andrés Manuel López Obrador que quizás siempre los tuvo, pero Saldívar al menos ahí estaba como para decir, bueno, yo puedo contener la situación desde adentro. Hoy no hay un Saldívar que pueda contener la situación. Hoy tienes a una Norma Lucía Piña que está evidenciando todo lo que está pasando y que aparte lo hace con una desfachatez de, aquí no pasa nada. No, ella se sienta y lee sus comunicados, está en su mundo, está en Narnia, ella está muy contenta O y muy mandándole feliz. mensajes a Armenta. O mandándole a eso voy, mensajes a eso voy. Armenta. O sea, bien linda ella. Vuelvo a ponerme mi máscara de abogada del diablo. Le decía a Adriana, les comentaba, no le gustan las cámaras. En este momento una jurista, una abogada, está en un terreno donde no maneja, no se siente cómoda, me refiero a la política. Entonces, hace estos errores tan básicos como mandarle un WhatsApp informal al Poder Legislativo, que todo el mundo pensó que era fake news. Nosotras lo vimos. Eso es fake news. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, Yo cuando lo a leí eso dije, voy. no, sí es ella. No, a eso voy. no. Es que ella no sabe hacer política, ella sabe entregarse a la Constitución, su norma suprema, y entonces empieza a hacer este tipo de errores. Pero yo esa no se la sí. compro. No, o sea, es Esa que no se la compro. Eso de no que puedes no decir sé, que no hace política cuando la está hace. haciendo política. Le está aprendiendo a hacer No, política o sea, mal. Pero para llegar a un punto como No, el que sí no se está la compro. ella, No sé. como ministra presidenta, creo que ya te das cuenta de todo este panorama político en el que estás también inmersa, ¿no? Desde el momento que un presidente como Enrique Peña Nieto la pone para que sea esta persona. La Pues, pone no, por si posible no género, supiera- y a si eso no- voy también. Pero es que no era la única. O sea, si no supiera hacer política, no estaría ahí. Ajá. Porque no, o sea, esa comparecencia también del Senado no, es es Yo tampoco creo que trabajo. sabe hacer política. Yo tampoco Ah, no. creo que esa. O sea, O sea, es que sabe aquí hacer el una tema- mal política. Esa- una mala ajá, política. exactamente. Está Es mala aprendiendo política, a hacerlo claro. mal, pues. Lo hace mal, pero lo hace. Y no es que lo hace desde A ver, orden en la sala. Orden en la sala. Oigan, confianza perdón, de que lo hace mal, perdón. pero creo que lo hace bien. Perdón, Meme, te faltó, creo, un punto clave en tu comparación entre Saldívar y Piña, los ministros. Y parece que no somos mujeres. A Norma Piña se le está juzgando 2 veces. Como ministra presidenta, cargando en sus hombros a 50,000 personas corruptas, nepotismo, etcétera, etcétera. Y también por ser mujer. Ha sido víctima de violencia de género. No sé. Lo No. mismo se lo cuestionaría. A ver, si espérame fuera tantito. Saldívar. Ahorita Claro hablamos que no, de claro Pérez, que no. espérame A Luz tantito. María Aguilar se lo cuestiona. Meme, A Pérez espérame Dayan tantito. igual. Sí, yo también tú, quiero. pero la yo quiero- sociedad en sí, general. Ahora yo Ahorita quiero vamos a andar ese tema, sobre eso. pero todavía quería entrar Adri al tema de De violencia de por qué- género, yo creo que hay momentos. O sea, cuando dice el presidente, ya llegó por mí, o sea, quería decir que, pues, como ya en su gestión, pues le da autonomía o ya hay autonomía en el Poder Judicial, gracias a eso llegó. Pero eso de, llegó por mí, porque así lo dijo, pues la verdad es que sí resulta bastante agresivo. No, pero yo lo que quiero argumentar es que la política que hace es, digamos, como resultado de los intereses que hay detrás de Norma Piña, porque creo que en esa comparecencia que hablábamos Meme y yo, hay cosas muy interesantes de cómo ella no sabe ni siquiera argumentar ni siquiera el tema de la Constitución. O sea, podrá Ese ser es su muy fuerte, defensora, su se maestría. supone que es su fuerte y además que tiene máster y no sé qué tanto en argumentación por Alicante, en España y quién sabe cuánto. Hay algo muy interesante. Cuando le pregunta a Marta, tal vez ustedes se acuerdan, que en el sexenio de Peña Nieto estaba también esto de la Ley de Seguridad Interior, todo el tema de la militarización en esa época, el uso de el ejército, de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y cómo pues hubo movimiento, ¿no?, muy importante social para evitar el uso de las Fuerzas Armadas. Marta Tagle, como senadora en ese entonces, le pregunta y le expone, bueno, la Constitución dice esto y esto y esto, que se puede utilizar hasta este punto y todo, a ver, ¿cuál es su opinión? Y muy brevemente dice Norma Piña, pues es que es una facultad del legislativo,
todos se quedaron así como, había un silencio porque una respuesta escueta, pero no tenía nada que ver con el legislativo, le estaba exponiendo, a ver, la Constitución dice esto y esto, ¿cuál es su criterio? O sea, interpretación, sí. Parece que no le escuchó y entonces le vuelve a decir, a ver, le estoy diciendo que en la Constitución dice tal, tal, tal. Ah, bueno, entonces lo que dice la Constitución. De verdad, vean esas respuestas en la comparecencia de hace creo que 7 años. Es verdaderamente penoso y ahí te das cuenta que más bien hay intereses detrás de ella empujando, que no tiene ni la capacidad, pues no sé si de exposición, de oratoria. Tiene una larga trayectoria, sí, pero como ya incluso vimos en ese cuestionamiento que le hace Ries Peter, tenía un muy bajo desempeño en el lugar en donde se encontraba. Entonces también todas esas son claves muy importantes para ver que no es ella solamente y que puede haber un componente de género hasta cierto punto, sí lo entiendo, pero hay evidencias de que hay intereses alrededor de ella. No es Norma Piña. Y hablando del tema de género, Dani, ¿qué piensas sobre lo que dice Dulce, no? O sea, sí ha sido atacada con esta bandera de política de género que también, como hemos visto, se han agarrado muchas políticas y muchos políticos incluso, ¿no? También para señalar y decir, porque pareciera que ese también es un ojo en el que está, el ojo está viendo en donde hay política de género. ¿Se ha entendido bien? ¿Ha sufrido Norma Lucía Piña Hernández esto? En primer punto, recuerdo tal cual la nota que sacamos aquí en Sin embargo con el nombramiento de Piña y fue con lo que yo inicié mi primera participación, que fue destacar que se rompió un techo de cristal porque fue inédito ya que una mujer llegara al puesto que ocupa Norma Piña y segundo sus votaciones a las que se ha sumado. Sí, ya dije que son esas legislaciones de derechos humanos son producto de luchas, pero hay un reconocimiento de que hay una persona que vota a favor de, y eso lo tiene Piña, y ya, como antecedente. Ahora, podemos irnos a un escenario en el que no vamos a hablar de géneros. A ver, tenemos a alguien que no está reconociendo, que se contrataron a personas cercanas a Isabel Miranda de Wallace. Tenemos a alguien que no está reconociendo que hay un juez en Tamaulipas, Ventura Ramos, que ha estado regalando amparos a muchos implicados en el caso Ayotzinapa. Tenemos a una persona que no está reconociendo que hay un caso, muchísimos casos, un problema grave de nepotismo en el Poder Judicial. Tenemos a una persona que no está reconociendo que lo que ganan y todos sus privilegios son una obscenidad. Estamos hablando de una persona y creo que más allá del debate que pueda haber en la calle, que pues hay muchas manifestaciones que no nos gustan, lo de la piñata, sí, también ya subo una de AMLO, ya nos hizo tanto escándalo, sí, ciertos comentarios, por ejemplo, que se le ha dicho que menopáusica o de su físico. Su voz la critican, exacto, cuando se le ha criticado la voz de un ministro. Ajá, exacto, pero creo que eso es un asunto que ha estado en las calles, y en las calles incluso hasta a nosotras nos ha tocado, ¿no? Tenemos comentarios a diario en nuestro programa hablando de ese tipo de cuestiones que, pues, o sea, es algo cultural que lo tenemos que señalar, es machismo, es misoginia y lo vamos a ir trabajando, pero creo que en el ámbito de la política y de esta discusión de la Corte, o sea, las quejas contra Piña no tienen que ver con el género. Sí, no. Se está hablando también de una putrefacción que tiene el Poder Judicial que, pues, ahora ya, y para mí es algo muy positivo que se esté exhibiendo, que sí, con Saldívar lo supo llevar muy bien toda esa vorágine de decir si estoy haciendo algo, ajá, sí, no, y Piña agarra la bandera de decir yo defiendo esto, esté podrido, con el peor olor aquí adentro, lo va a defender. Me gusta el aroma huevo podrido. Exacto. O sea, ella ya lo decidió. Más allá de género, se atrincheró en eso, en defender, por más que digan que no son oposición, ya lo es. Y está haciendo política y... Mal. Ajá, que no pero se siente cómoda. El asunto de género sí lo veo en un asunto de la discusión en la que, insisto, hasta nosotros padecemos de eso, ¿no? O sea, y no por algo, digo, no lo defiendo, ajá, no lo defiendo porque sí, o sea,
tantas cosas que ya enlistamos de Piña, que por qué vas a criticar su físico, ¿no? Es innecesario. Que, o sea, pero sí creo que es otro carril. Agregando justo eso, perdón, Dani, es que a ver, esas críticas deberían quedar completamente fuera. O sea, no me interesa cómo se ve, no me interesa el tono de su voz, no me interesa cómo se peina. He visto comentarios, obviamente que la hacen. O sea, lo he visto perfecto y es algo que ahí no van las críticas. Y esto va para audiencia que es súper obradorista y que quizás puede caer en este tipo de comentarios. Si les molesta cuando al presidente lo critican por el gallito, por cómo habla, por el que no habla inglés, porque si el zapato, porque entonces no se haga lo mismo. O sea, creo que eso sí hay y lo tengo perfectamente claro. Ese es un tema social en el que hay que transitar porque hay mucha ira social. Sí, es a nivel social. Mucho. Y cuando estamos hablando de justicia, crece. Porque una de las deudas más grandes que se tiene con México es la injusticia. Y el pueblo de México, pues si no tienes dinero, no conoces justicia. Al contrario, conoces la impunidad, conoces la corrupción, conoces la injusticia en todo su esplendor. Tanto que ni siquiera denuncias porque sabes que tienes dos adversarios gigantes. El Ministerio Público per se, la Fiscalía, que no se confunda, porque también con toda esta discusión he visto a mucha gente confundir que es que yo no voy a denunciar. Bueno, ahí hay un tema que pues es independiente al Poder Judicial, pero es un filtro antes del Poder Judicial, porque de a cómo salen las cosas mal en los ministerios públicos y en las fiscalías, evidentemente en los juzgados salen todavía peor. Son contados los jueces, creo que solo conozco el caso de un juez que frenó una carpeta hecha con las patas para no soltar a un narcotraficante. O sea, y así como de un caso... Que también hay que mencionar miles. eso. O sea, ya dijimos que sí huele a huevo podrido, todas coincidimos eso, patada, ¿no? pero también reconocer a algunos trabajadores dentro de todos esos 50,000 que sí le echan ganas, que sí viven estrés, que ahorita están Pero no son, yo Claro, creo eso. que esas personas que están en la calle, ¿no? Ahorita Son las de la defendiendo, base. ajá. Sí, no, son las, no, no eso es- son las no. que están allá fuera del Senado de la República, que marcharon recientemente defendiendo esos privilegios que porque hay. ellos están trabajando rebasados, no tienen tiempo de estar Exactamente. yendo Están rebasados. O sea, viven unas pésimas condiciones laborales, rebasados. capacitados también. Horribles, incapacitados y con las manos atadas. Pero solo para cerrar el tema de género. Creo que el reflejo, si vemos a los ministros de la Corte, vemos un reflejo del presidente que los propone, tal cual. Y el caso de la terna del 2015, en general, que manda Peña, en donde sacan a Norma Piña, es el reflejo pleno de Peña Nieto. Porque no había cuál irle. O sea, honestamente, no había cuál irle. Así como nos vaya, y hagan esta analogía en casa, ¿de Peña Nieto consideran que era un hombre intelectual, inteligente, capaz, activo? Bueno, evidentemente nadie diría eso de Peña más que Alito. Así era la terna. Postula 3 mujeres. O sea, en esa terna mete 3 mujeres. Obligado. 3 Obligado. mujeres. Pero además de estas 3 mujeres, y de hecho Movimiento Ciudadano desplegó un comunicado diciendo que lo que en realidad querían imagínense, el tamaño de la incompetencia de las 3 mujeres era proporcional al nombramiento que en realidad querían hacer, que era Lainez Potisek. O sea, Movimiento Ciudadano en su comunicado dice que lo que en realidad querían, que era un perfil impulsado, que ahí está, ¿no? Era un perfil impulsado por Videgaray, era nombrar a Lainez Potisek. Y en la comparecencia, no solamente Norma Piña la regó épicamente, sino también las otras 2. O sea, insisto, no había ni a cuál irle, pero creo que Norma Piña es la que tenía mejor conexión. Y ante el Senado en ese entonces, los pongo en ese contexto, no querían nombrar a Lainez Potisek. O sea, no querían a un Lainez Potisek, que al final fue un esfuerzo completamente fallido, porque ahí lo tenemos, está. ¿no? Ahí está. Pero, o sea, sí fue como Viva de, el no norte. queremos a Lainez, y al final, ahí está, Ahí ¿no? está. Bueno, una de las mujeres que estuvo fue Sara Patricia Ochoa. Su comparecencia, si la de Piña fue trágica, la de ella también, porque Angélica le empiezan a hacer cuestionamientos técnicos de casos, le empiezan a preguntar temas que debería de saber, ¿no? Como de ¿por qué? ¿No? ¿Por qué el tribunal de Campeche rechazaba los matrimonios? ¿Qué opinaba respecto a los matrimonios igualitarios y la decisión del tribunal de Campeche? Le preguntan respecto al caso Radilla, detalles del caso Radilla. Le preguntan respecto al por qué la primera sala de la Corte es la que lleva el caso del amparo que despenaliza el uso de la marihuana para 4 personas. Y todos se lo preguntan y ella llega a un punto en el que le responde a la presidenta de la Comisión de Justicia en ese entonces, Angélica de la Peña, ya basta, no más preguntas. O sea, ese fue el escenario de no pudo contestar nada, no le gustan las preguntas. Y la otra, que esta fue todavía peor, otra, pues,
integrante de la famosa terna del terror que manda Peña en ese momento, fue O sea, el justamente... sello de Peña. Sí, o sea, es que el sello de Peña fue esa terna en particular. Fue a Verónica Judith Sánchez Valle. Este creo que es el caso, el peor de todos los casos, porque a ella sí la vinculan con casos de corrupción y la vinculan directamente con narcotraficantes. Y se lo exhiben en la comparecencia y pues tampoco pudo contestar. Entonces, ¿Cuál es a su dos- nombre, perdón? Es Verónica Judith Sánchez Valle. Verónica Judith Habrá Sánchez Valle. que ver qué hace ¿Dónde ahorita. está? Es magistrada. Es magistrada bien. y emite opiniones todavía mucho. Y muy arreglada, muy linda, muy bella. Para aquellos que les encantan estos temas. Muy, insisto, el reflejo de Peña. O sea, es que las bellas sí era el reflejo de Peña, incluyendo a los hombres. Exactamente lo mismo. Entonces, ¿el tema de género importa en la Corte? Sí, claro que importa. Deben de ser los que lleven la batuta de la equidad, de la justicia, de que tanto hombres como mujeres son capaces de ser ministros de la Suprema Corte. Cuando el presidente dice, y solo para cerrar este tema de género, que gracias a él llega Norma, creo que yo no voy a defender, evidentemente, pero el contexto en el que estábamos, en la terna de la Corte solamente había 2 mujeres que querían presidirla, Yasmín Esquivel y ella. Y recordamos que en ese escenario es cuando sacan el tema de la tesis. No lo hicieron cuando proponen a Yasmín Llega Esquivel, Yasmín. que pudieron haberlo hecho. No lo hacen ahí. Lo hacen hasta que ella busca la presidencia de la Suprema. Y solamente eran ella, Lainez Potisek, otra vez, Lainez Potisek y Norma Piña. Entonces, creo que incluso dentro de los propios intereses de la Corte, el que Lainez Potisek ya tenía un rechazo evidente y que querían dar este ejemplo de equidad y alternancia, porque sale Saldívar, pues era o Norma o Yasmín. Y el escándalo de la Yasmín estaba muy fresco. El de Norma estaba en el olvido. El de Norma es ahorita. Pero bajo ese escenario, yo no voy a decir que el presidente influyó directamente en... Creo que los cuestionamientos al Poder Judicial, que además se sumaban al intento del Partido Verde, porque es el Partido Verde el que busca que Saldívar continúe más años en el cargo, al menos para afianzar la reforma que hicieron, que tampoco tenía mucho sentido. Ese escenario es el que hace propicio el que llegue Norma Piña. ¿Que es directamente el presidente? No. Indirectamente, un poco. Y ya tenemos que ir casi concluyendo este programa. Ay, Se nos pero está pasando muy rápido. falta que hable más dulce. Sí. Tiene mucho que decir. Pero- Yo soy la abogada del diablo. No se está ¿no? poniendo Pero es que temas se está que poniendo sí, chido. sí, sí. La gente ya había Mira, pedido nada más esto. está soltando así. Sí, la gente había pedido esto. ¿Qué? Que se incendiara Ah, el tema y Nos veían muy además tranquilas. sí, muy bonitas aquí platicando, muy decentes y se tiene que poner orden en la sala. Y próxima pido ser el abogado del diablo. Es divertido. Y ya para terminar, vamos a entrar como en esta ronda de conclusiones, porque el tema que nos trae también este día es hablar sobre esta reforma al Poder Judicial, es hablar de fideicomisos, es hablar de a quienes está afectando totalmente el tema del recorte al presupuesto del Poder Judicial. Hace un momento, Dulce, decías, ¿no? De los trabajadores y hablamos de estas personas, de las protestas. Norma Lucía Piña, en su categoría como ministra presidenta, utilizó todos los canales que tenía para ella y para este poder, para agradecerles que hayan salido a manifestarse y decirles, claro, es legítimo lo que ustedes están haciendo. Pero mencionábamos, y creo todas algo, que las personas que están trabajando y que tienen muchísimo trabajo, que no pueden salir a marchar, no estaban marchando, estaba solamente un cierto sector. Cómo también se está dando esta lucha y cómo Norma Lucía sigue tratando de tapar estos intereses, ¿no? Tratando de darles, de decirnos, estos privilegios no son los que está diciendo el presidente, sino más bien están atacando a la gente que está trabajando. Sí, una de sus fallas dentro de su no política es no diferenciar entre la base trabajadora, la pirámide del Poder Judicial, y la élite. Y toda esta pirámide también podrida de corrupción, de nepotismo, esa magistrada narco, Dios mío, chalada. Hoy te paso el dato. A lo que voy, tengo, por ejemplo, el caso particular de trabajadores que esta semana estaban afuera de la Suprema Corte después de haberse manifestado en el Senado. Se aprueba la eliminación de fideicomisos, al otro día acuerdan seguir el paro hasta hoy, domingo 29 de octubre. Y dentro de la Suprema Corte
entraron a lavar los baños, o sea, yo les estoy hablando de la base trabajadora, lavaron los baños y salieron a seguir manifestándose. Ese es un caso. Hay otros casos donde decían, oye, yo o paro o trabajo, no voy a hacer las dos cosas. Y había otros que no, es que si tengo un montón de chamba acumulada, voy a trabajar en el home office y luego me voy a marchar. Y entonces hay varios casos de esta base trabajadora que tiene la playera puesta del Poder Judicial, y que Norma Piña, al querer poner a todos en el mismo costal, está, pues le falta enfatizar que esos trabajadores realmente tienen interés en capacitarse, en dar justicia, en atender a las miles de denuncias que les llegan diario, y por defender a la élite y a estos nexos que Adriana decía. Uh-huh. Y en ese tema, Adri, o sea, ¿cómo se avanza también para la justicia? Va a pasar también, por ejemplo, de lado, y vamos ahorita a hablar más del plan C y empezar a hablar de la reforma del Poder Judicial. Es que ese creo que es el tema. A ver, todos sabemos que hay una gran corrupción en el Poder Judicial, que hay muchísimos privilegios, digo, creo que a muchos incluso nos consta. Este tema, este enfrentamiento de manera muy directa ya del presidente, sobre todo con Norma Piña, me parece que justamente va en el sentido de pavimentar el plan C, porque creo que sabían de antemano los legisladores incluso que se iba a impugnar y que pues finalmente pues quien va a decidir es la Suprema Corte de Justicia. Así que es una especie de última jugada para la reforma, para los últimos días en los que el presidente pueda promover iniciativas ya con un Congreso que él espera que sea con mayoría calificada. Creo que esa es su tirada, porque en el tema concreto de los fideicomisos creo que es algo muy escabroso, porque por lo menos más del 95% de los fideicomisos están, los recursos están englobados en 4 de estos fideicomisos, que es el desarrollo de infraestructura que implementa las reformas constitucionales en materia de justicia federal, es decir, todo lo que más allá del presupuesto se requiere para poner infraestructura, para hacer justicia, y las pensiones complementarias de magistrados y jueces jubilados. Ok, ahí digamos para quienes quieran considerar que en ese rubro entran algunos privilegios, pero también mantenimiento de casa, habitación de magistrados y jueces, que ya hay muchos que han señalado que no es como los lujos, sino que es cuando tienen que mover a los jueces de un lugar a otro, de un día para otro, y que aparentemente pues tienen que llegar a algún lugar, ¿no? Por seguridad. Por seguridad, vamos a suponer. Pero también aquí está mezclado el tema de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo. Entonces creo que hay una mezcolanza, y que si bien en años anteriores los remanentes se iban a los fideicomisos, parece que eso técnicamente ya está prohibido, ya no se ha hecho en los últimos años. Entonces sí hay como una mezcla muy compleja dentro de los propios fideicomisos que no fue pues diseccionada, ¿no? O analizada con lupa, y creo que es más bien una movida política para finalmente pavimentar el camino hacia el plan C. Creo que ese es como, digamos, el regalo que le haría también el presidente López Obrador a Claudia Sheinbaum, porque pues él vio afectado su propia gestión con este Poder Judicial, que dentro de lo político, bueno, están sus enfrentamientos, pero que sí tiene una profunda corrupción. 2 palabras, perdón. Si ese es AMLO versus Piña, AMLO sabe hacer política, Piña no, y estamos viendo este resultado. Eso sí, coincide. Ay, sí, coincidimos. Bueno. Y no, pero no fueron 2 palabras. Contándoselas. La contra. Fiscalizando las palabras. Y para finalizar de este lado, ¿hay democracia? Desde este lado, por el discurso del presidente López Obrador, ¿hay democracia? ¿Hay libertad de decisión? Pues tanta libertad hay que hay manifestaciones que cuestionamos profundamente, tanta democracia hay que todos hoy participan, aunque quieren pintar que no. ¿Que es una lucha de poderes? Sí. ¿Que es una lucha política? Por supuesto. Es una lucha política que busca, por un lado, justicia, y por el otro lado, mantener las cosas como están. Digamos que un estado de confort, una comodidad, entre lujos, privilegios, lo que quieras, comodidad. Lo que a mí me parece muy curioso es que los empleados del Poder Judicial, hay empleados del Poder Judicial que hasta apenas ahorita se están enterando de los fideicomisos. Hay
hay una variedad de argumentos. Hay unos empleados que te dicen, los sindicalizados, que ellos de sus aportaciones le meten a esos fideicomisos, y cuando ves a los beneficiarios, nada más de las pensiones complementarias de mandos medios y personal operativo, solo hay 180 personas, 180, y te hablan de 50,000 trabajadores, y dices, caray, y ves lo de este fideicomiso de infraestructura. No han aprobado una sola obra en 3 años. Buscas transparencia en los fideicomisos, no existe. Te defienden el fideicomiso. Pues para eso son. Te buscan el fideicomiso, o sea, pero al menos ellos como que te informan desde cuándo y todo. No hay. El Tribunal Electoral es aún más opaco. Hay un fideicomiso del Tribunal Electoral, y con este cierro, que es de una cooperación con España. Ese fideicomiso no tenemos idea de cuánto dinero tiene, porque el Tribunal Electoral te dice no aplica. En su informe no dice. Y ves al Poder Judicial Federal en sus cuentas de redes sociales defenderlo. Entonces, lamentablemente, Andorra, ¿a dónde voy a mandar dinero del fideicomiso para allá? O sea, lo que estamos viendo es que al Poder Judicial públicamente ya se le está cayendo ese discurso de una institución intocable, y coincido, el presidente está usando justamente eso para cuestionar autonomía de quién. ¿Autonomía de mí? Sí, claro, por supuesto, pero ¿y la autonomía de a los que les debes la justicia? ¿Qué hubo con ella? Sí, también sobre esto que ustedes comentaban, de que hay trabajadores que tienen horas extras, o sea, creo que la primera indignación debería venir de los directivos del mismo Poder Judicial. ¿Dónde está el sindicato? El líder sindical. El líder sindical, sí, o sea, de mafiosillo. Llevamos otra media hora. O sea, una persona que tiene puras licencias desde el año 2000, o sea, pues los mismos trabajadores. Gilberto González Pimentel. Desde el año 2000 lleva pidiendo licencia tras licencia tras licencia, está en sus tareas sindicales y está permitido por ley, pero bueno, si hay una indignación por la sobrecarga de trabajos, por los bajos salarios, pues el líder sindical puede estar para eso. Norma Piña, si tanto está preocupada por los trabajadores, pues lo volteas a ver antes de que te lo indiquen desde afuera, si es que de verdad tienes un interés por modificar las condiciones o si solamente lo estás utilizando para bandera y defender y proteger ese colchón de dinero, porque, o sea, ahorita lo decíamos muy rápido, pero los fideicomisos, todos los que se creaban era justo para no rendir cuentas, justo para no abonar a mucha transparencia que se tiene si lo tuvieras en el presupuesto, que es algo que tienes que etiquetar y que si no tienes que regresar, pues bueno, me creo un fideicomiso y por eso, pues justo cuando metíamos solicitudes de información, cuando estaba Peña Nieto, metías fideicomisos, te salió una lista gigantesca de todos los fideicomisos que tenían, o sea, de verdad, era un abuso. Entonces, ya está el tema, otro punto que sí es importante. No es que se les vayan a quitar las pensiones, porque si uno se mete a revisar el paquete presupuestal, todas las dependencias tienen garantizado en el presupuesto anual la cobertura hacia eso. Todos los trabajadores, al ser del Estado, tienen ya esa cobertura garantizada. No, pero dijo Gabriel Llorio que sí se iba a regresar ese dinero a los Claro, y se tiene que hacer, o sea, pero más allá del dinero que pueda ayudar a las becas, es un asunto hasta simbólico y creo que es muy necesario. Yo me siento realmente contenta como periodista de estar viendo los rostros de estas personas que estaban muy contentos y muy cómodos en la oscuridad. O sea, lo platicábamos con el líder sindical. ¿Quién conocía ese sujeto? Lleva desde el año 2000 de licencia en licencia y ¿quién sabía? O sea, nadie. Y toda esta polémica del Poder Judicial lo trajo. ¿Quién se había metido a revisar la terna de las que había propuesto Enrique Peña Nieto? Nadie, hasta que estamos discutiendo esto. Y cierro con esto, ojalá sí siga. O sea, el hecho de estar señalando desde la mañanera o desde donde se señale a los jueces que están actuando como se les da la gana. Por ejemplo, otro caso son los jueces que han liberado a personas por el delito de huachicoleo. O sea, que se les ha liberado porque le encontraron un número incorrecto a la dirección y ya ahí se alteró el debido proceso, entonces ya va para afuera. No, digo, también sumando a unas fiscalías ultra débiles y mal
mal hechas, que es otra historia, pero lo que sí es que creo que ganamos al momento de que esta discusión la tengamos todos, la tenga la gente. O sea, el domingo de la marcha, la gente, personas así a pie gritándoles, que no los engañen, no les van a afectar a ustedes. O sea, eso realmente, digo, sin que llegara a una agresión, eso es realmente positivo, porque el Poder Judicial ya está a nivel piso, o sea, ya está sometido y ya está a los ojos de todos nosotros. Sí, es una buena conclusión, Dani, porque en realidad estamos hablando de ello, estamos teniendo ahora la vista puesta sobre cada una de estas personas y eso también nos hace crecer como sociedad y democráticamente hablando también estos temas, pues van avanzando. Muchísimas gracias por este versus. Gracias, Dulce, por acompañarnos. Gracias. El equipo contrario. Maravilloso. Maravilloso. No, pues mira, gran equipo, pero La pasa también contigo. Me siento en misa. Adelante. Me quedaron estragos de ese programa, ¿no? No, bye. No, Bye. no. Pues ya que llegamos al final de este versus, muchísimas gracias por haberse quedado con nosotras hasta el final. Compártanlo, denle me gusta, también coméntenos acá abajo qué más quieren escuchar, a quién debatir en este espacio. Dani Barragán, Meme Yamel, Dulce Olvera nos acompañó en esta ocasión y Adriana Buentello. Gracias, Cris. Yo soy Perla Velázquez y nos vemos el próximo domingo. Bye. Suscríbanse. Y dejen sus likes.